¿Qué tal? Buenas noches. Les habla su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega con otro tema para Canal Tributario MX. Bienvenidos. Para dar inicio ahora con el tema, vamos a abordar el tema de la auditoría legal, pues ahora frente a diferentes tópicos como contratos, materia tributaria, materia penal, algunos de estos puntos que de alguna manera nos van a llevar a la reflexión y a una mejor toma de decisiones, tanto desde la óptica del cliente como desde la perspectiva también de los despachos. Y con esto iniciamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ahora, iniciamos con el tema de auditoría legal, los aspectos generales de la auditoría para conocer un poco de qué se trata ahora con el tema auditoría legal, ya que hemos escuchado mucho hablar de herramientas como compliance, como due diligence, como auditoría legal, y vamos a definir algunos aspectos, diferencias, etcétera, pues como herramientas que nos van a servir como herramientas preventivas que permiten a la empresa hacer un correcto diagnóstico y evaluación de los problemas que en todo caso se denomina como riesgo de carácter legal a través del análisis de diferentes áreas del derecho, del cumplimiento de obligaciones que imponen evidentemente todo lo que son leyes, reglamentos, decretos, contratos a efecto de evaluar y a efecto de establecer precisamente pues una opinión, un dictamen legal que al final va a ser una base para la mejor toma de decisiones. Entonces, en esta parte, evidentemente la auditoría legal pues es una herramienta que ha cobrado últimamente un auge frente a las herramientas también que implican el tema del compliance, como el tema también de la due diligence, y vamos a tratar de ver algunas diferencias entre estas figuras. Entonces, decía yo, la auditoría legal como herramienta va a permitir identificar esos riesgos a través del análisis del nivel de cumplimiento de las diferentes áreas del derecho que impliquen una obligación para la empresa, que impliquen un deber, que impliquen el cumplimiento de diferentes conductas, la presentación de avisos, de autorizaciones, de declaraciones, etcétera, incluyendo también los aspectos, pues, evidentemente de cumplimiento normativo, el del cumplimiento de todas las áreas de la empresa. Entonces, esa auditoría se va a encargar precisamente como herramienta preventiva a hacer ese diagnóstico, esa evaluación de todos esos problemas legales a través de ese análisis del nivel de cumplimiento. Entonces, esto es lo que sería el tema de la auditoría legal. Pero a diferencia cuando hablamos del tema de la due diligence como un proceso de trabajo en el cual pues se denomina en nuestro idioma diligencia debida, precisamente es la auditoría de compra. Entonces aquí estamos frente al concepto de una investigación selectiva, comprobar el valor de transacción de una operación especial sobre una persona físico-moral que previamente a la firma de una operación, contrato, transacción, como puede ser adquisición, inversión, una fusión, una escisión, para realizar y determinar el valor de referencia razonable de estas operaciones para la mejor toma de decisiones de la compañía. Entonces, cada que estamos en ese tipo de operaciones, cuando los accionistas se ven obligados precisamente a evaluar acciones, a evaluar también el valor en libros de la propia empresa, el valor de mercado, establecer el mejor precio precisamente de una compañía, pues precisamente la due diligence es una de las debidas diligencias para auditar previamente a esa compra, a esa adquisición, a esa operación, para determinar en este caso, en un posible precio de venta, que sería la etapa contractual siguiente con la operación que se va a realizar, ya sea de compra, adquisición, fusión, escisión, etc. Entonces, la due diligence es una herramienta precisamente también de un carácter
preventivo, pero a efecto de evaluar en todo caso el precio de la empresa objetivo, de determinar en un target evidentemente esos valores que va a tener la compañía y de alguna manera determinar con ese proceso de trabajo el valor de referencia razonable. Eso es en cuanto a un tema de due diligence. Cuando estamos precisamente en el tema del compliance, cuando platicábamos, inclusive la vez pasada que tuvimos el tema de compliance, hablamos del que compliance puede también establecer esas políticas, procedimientos, modelo que le va a servir a la empresa para prevenir, para gestionar, para de alguna manera limitar los riesgos de incumplimiento de cualquier tipo de normativa. Entonces, estamos con el compliance, es efectivamente la figura para definir, establecer políticas y procedimientos manuales, protocolos por área, por la determinación propiamente del riesgo, tanto, ya hablamos del riesgo legal, tanto inherente como residual en la compañía, pero cuando estamos precisamente en el tema del compliance es ese actuar para definir, para que la empresa que está en marcha establezca esas políticas y procedimientos de actuación adecuadas dentro del marco de referencia, a lo que en todo caso una auditoría legal pues va a diferencia de establecer un modelo de control y de gestión, la auditoría es determinar el status quo, diríamos, de la compañía, el estado de cumplimiento actual en todas sus áreas. Y pondría como ejemplo, cuando estamos en un tema corporativo y se va a hacer un análisis de los libros sociales, de los estatutos, de la forma en que se opera propiamente la empresa, pues estamos frente precisamente a hacer una auditoría, hacer una evaluación, un diagnóstico del estado de cumplimiento de cualquiera de las normativas. En todo caso puede tener corporativa, fiscal, inversión extranjera, lavado de dinero, etcétera. Entonces tendríamos esas áreas precisamente de cumplimiento, de la definición de lo que implica precisamente el tema del compliance, a lo que implicaría también frente a la herramienta de la auditoría legal. Entonces, la auditoría legal es precisamente determinar el estado, el diagnóstico actual, cuál es la situación de cumplimiento actual, y esto al momento de una operación de cualquier magnitud, puede ser hasta que tenga operaciones o transacciones especiales, o pueden ser de las que comúnmente realiza, pues hacer la auditoría implicaría saber el estado de cumplimiento actual de todas las obligaciones corporativas, fiscales, aduaneras, de cualquiera de las áreas que impliquen a la empresa la operación en este aspecto en general de la compañía. Entonces, esas herramientas para mí son importantes, que los despachos actualmente puedan establecer medidas que le permitan definir pues tanto el que se pueda contratar un tema de compliance en materia penal, por ejemplo, tributaria, corporativa, a un tema de la auditoría legal integral, donde ya va a tener todos los aspectos más generales a desarrollar en el aspecto de la auditoría legal. Entonces, y a diferencia de lo que implique el tomar nada más el tema de un modelo de compliance para que la empresa minimice evidentemente pues todo tipo de sanciones, desde sanciones penales, administrativas, fiscales, anticiparse a ese ámbito administrativo para la mejor operación y prevenir riesgo en materia de cumplimiento fiscal. Entonces, esta normativa va precisamente a implicar a toda la esfera de derechos y obligaciones de la compañía, pero al mismo tiempo el compliance pues va a establecer tomar la parte relevante de todas las responsabilidades que pueda tener esa compañía para establecer cuáles serían los mejores manuales de conducta, cuáles serían los manuales de actuación, cuáles serían los procedimientos a seguir en esa parte. Entonces, bueno, el compliance lo dejo por ahí porque fue un tema anterior, ya lo vimos aquí en uno de los temas anteriores del canal, pero sí a desarrollar el tema ahora de la auditoría legal, que es un aspecto también muy relevante que había que establecer.
¿Cuál es la normatividad de la auditoría legal? Pues miren, sobre todo habría que ver un ejercicio de comparar algunas figuras a nivel internacional. En todo caso, sabemos que en Europa tienen el libro verde, la directriz europea, que de alguna manera en el área de responsabilidad social, empresarial, pues se aplican estos cánones, principios de la forma en que desde la actuación de la propia firma que va a realizar la auditoría a la normatividad legal, pues va a ser un aspecto muy relevante que debería de cumplir de manera cabal pues toda la empresa que entra a las transacciones a nivel europeo. Sabemos que pues está la Comunidad Económica Europea, que tiene un marco de referencia del derecho comunitario, pero también de un derecho nacional en el cual pues tienen reglamentos, directivas, etcétera, en donde pues van a aplicar precisamente ese libro verde de la directiva europea para el cumplimiento, los protocolos que deben seguir, los procedimientos, la determinación propiamente de los despachos especializados en esta parte de la auditoría, etcétera. Entonces, ahí tenemos una práctica que puede México voltear a ver para tener pues una brecha de aprendizaje sobre pues las empresas también europeas que son revisadas y que son auditadas y que representan precisamente pues un aspecto de mejoría en las transacciones, de que las empresas no pierdan frente precisamente a sus clientes, proveedores, pues una imagen, una reputación precisamente, una imagen reputacional que debe de estar siempre en una muy buena imagen en ese aspecto y dar cumplimiento con todos estos principios, ¿no? Los principios de propiamente del libro verde que veamos de tener. Entonces, en ese aspecto, ¿qué entendíamos como la auditoría legal? Quisiera también entrar a la referencia, pues propiamente la auditoría legal es un proceso de diagnóstico, de observación, de revisión, de detección de riesgo legal, de evaluación e informe final que se prepara y se dirige a los órganos sociales del acta dirección de la empresa a fin de que puedan, a través de la aplicación precisamente de herramientas, metodología, de documentos centrales que es la planeación propiamente de auditoría y el programa general de auditoría, pues que conozca al accionista, que conozca precisamente el consejo de administración, pues realmente el aspecto del conocimiento de los aspectos de cumplimiento normativo que tenga la empresa. ¿Cuál es el status quo que tiene la empresa de cumplimiento dependiendo el sector industrial, si es de telecomunicaciones, si es de actividades primarias, secundarias, etcétera? Entonces, cualquiera de esos aspectos de la metodología, de los aspectos que determinen los documentos centrales que decía yo de planeación y de programación, pues nos van a permitir pues, estar al alcance de esos objetivos y del cumplimiento propiamente de la normatividad general que tenga la empresa. Eso va a dar un plus de confianza de con quién está tratando un cliente, yo diría en un ecosistema empresarial en el cual actualmente sabemos que existe una serie de cadenas de responsabilidad cuando pues una empresa contrata con otra y esta empresa pues normalmente puede contaminar aspectos tanto de sanción como aspectos fiscales, aspectos administrativos que pudieran contaminar a la empresa que pues realmente por no tener un adecuado control ya sea de auditoría legal desde un inicio o de un compliance en la implementación de su propio modelo de cumplimiento. Entonces la auditoría legal pues nos lleva a ese punto que permitiría pues conocer realmente, transparentar los aspectos del cumplimiento de la empresa en todos los aspectos, yo diría, del derecho, ¿no? Te voy a dar algunos ejemplos. En todo caso, la importancia que tiene central aquí, pues es desde mi óptica el auditor legal, su preparación, los procedimientos que debe de incluir en los controles que debe de hacer los correctos muestreo,
confirmación directa de ciertas, pues ciertos aspectos que estén en libros, que estén en contabilidad, que estén en archivo legal, todo lo que podamos determinar el grado de precisamente del grado de cumplimiento normativo se va a detectar desde la importancia que tendría llegar a hacer un análisis, un diagnóstico legal corporativo, desde la posición precisamente estatutaria, modificaciones, conocimiento de libros y sus asientos corporativos, para profundizar en estos aspectos y de ahí derivar a una revisión en todos los puntos, ¿no? Desde el estado de cumplimiento fiscal, de seguridad social, etcétera. O sea, aquí tendríamos todos los aspectos, por citar algunos: antilavado, protección de datos personales en posesión de particulares, etcétera. Esa es la importancia que tiene central el auditor en su preparación para efecto de estar listo para trabajar con esa base de muestra, con trabajar con entrevista, con trabajar en la búsqueda de documentación, con trabajar en los aspectos claves que sean más importantes de la compañía, en localizarlos, en identificar y en lograr establecer que puede ser un foco, rojo, verde o de cualquier, o naranja, etcétera, ¿no? Definir esa parte en la propia auditoría de cuáles serían los alcances de detectar pues cierto tipo de riesgos, ¿no? Evaluarlos, cuantificarlos, cualificarlos, eso se ve cualidad y sobre todo el riesgo general, el tamaño de ese riesgo que puede tener la empresa. Entonces, evidentemente, la auditoría legal pasó de una verificación sustantiva, precisamente de aspectos financieros como ingreso, gastos, de activo, etcétera, basado propiamente en el riesgo, hasta hacer una completa auditoría legal en la cual ya implica darle sustancia precisamente a las operaciones más importantes, que lo sabemos, a partir de que empresas, por ejemplo, mexicanas, estén con portafolios de inversión diversificados en ciertos valores, en títulos, en cualquiera de los activos que puedan invertir y diversificar para efecto de pues lograr un adecuado margen financiero, pues sabemos que esta parte hay que saber controlar el riesgo, el cumplimiento, pero entablaban esto de que muchas empresas hacen internacionales al llegar a mercados financieros internacionales donde entran a reglas precisamente de donde deben jugar con ciertos árbitros, con temas de agencias gubernamentales que deben de cumplir y que pueden venir inclusive sanciones internacionales. Entonces, esta es una parte que debemos de también considerar, tener en cuenta esas normas internacionales para efecto de que se cumpla con los estándares en donde esté, en el mercado donde esté un valor, en la bolsa o en los aspectos financieros donde esté evidentemente cotizando, para cumplir con cada uno de ellos y no entrar a una responsabilidad legal internacional en la cual pues la empresa pueda inclusive no nomás desaparecer, sino tener responsabilidades penales ya como una persona moral, ya entrar a una responsabilidad penal. Y esto es lo que en el proceso de organización precisamente de la auditoría pues tendrían esas herramientas como la auditoría legal, compliance y sobre todo el tema de la due diligence que platicamos el día de hoy, pues tener ese proceso propiamente de reconocimiento de la empresa como un factor precisamente de desarrollo económico y de que se debe de cumplir con los aspectos medulares de estas técnicas primero, para identificar, valorar, evaluar y recomendar los cambios. Y en cada una de las herramientas que tengamos de estos servicios, pues podemos llegar a ese objetivo. En la auditoría legal, el conocer a la empresa desde su origen, saber cuál es el estado que tiene de cumplimiento actual de toda la normatividad de la que le aplique a esta compañía. El del compliance legal, el acompañamiento de un modelo que día a día y a partir de que se implementa, pues tendría que estar recogiendo evidentemente con manuales y con políticas de procedimiento.
y en todo caso el tema de la due diligence, pues esta, aunque se tengan operaciones especiales de compra, de adquisición, de fusión, etcétera, pues poder tener también una correcta valuación de una empresa, el valor que tiene una empresa con una metodología determinada, si está constituida con un crédito mercantil, si tenemos que tiene aspectos contables intangibles, su valoración, etcétera. Son temas que siempre deben de estar en la mesa para efecto de el cumplimiento de, pues, de las normas, diferentes normas que tenga en todo caso la compañía, y poder organizar también ese trabajo que es medular en estos aspectos, ¿no? El de poderlo implementar, el de se pueda establecer evidentemente en la organización de la empresa, pues desde un área de oficial de cumplimiento, un oficial de cumplimiento, hasta que de manera externa pueda tener la compañía, la auditoría legal, el compliance y el due diligence para efecto de identificar el riesgo legal en ese aspecto, ¿sí? En ese aspecto tener identificado los puntos del proceso de la instauración de un proceso de auditoría. Evidentemente desde la creación del equipo de auditoría, y entraría aquí, será precisamente las firmas que se encarguen de pues tener un plan y programa de auditoría atendiendo precisamente a una estructura, a una estructura ya de trabajo que se pueda implementar en la compañía para evidentemente poder asignar en todo caso en la auditoría los auditores que van a hacer la revisión de los procesos de libros, por ejemplo, sociales, ¿no? Cuando tenemos precisamente el tema de entrar a ver el libro de socioaccionistas, el libro sobre todo el libro también de actas de asamblea, que también es muy importante, su revisión de los asientos, el que estén debidamente actualizados, etcétera. El revisar propiamente el comportamiento precisamente del capital social de las compañías, si tiene totalmente el cumplimiento de tanto del capital social fijo y variable. Son aspectos que hay que revisar en la auditoría atendiendo una supervisión, precisamente en una supervisión en una escala de llevar con los auditores un análisis de libros, de actas, del cumplimiento, de la revisión de poderes, de la revisión de estatutos, de la celebración de actas, si se tiene funcionando un consejo de administración, el levantamiento de actas, el nombramiento de los órganos, tanto de los órganos de decisión como de los órganos de vigilancia de la compañía, y es en esa forma concreta se debería de comprender ese trabajo desde un punto de vista de la organización, del diseño de prevención en la materia ya sea penal, corporativa, fiscal, etcétera. Entonces, aquí entra esa parte de la gestión, de la supervisión y de la implementación precisamente del trabajo para la detección precisamente de los diferentes situaciones que pueda tener la empresa en la auditoría legal. Una vez haciendo precisamente este análisis de la auditoría, sí habría que tener un aspecto de reconocer el riesgo, precisamente el riesgo de caer en comportamientos de carácter penal, en comportamiento de carácter fiscal, identificar ese riesgo que le va a dar esa parte de los resultados de una auditoría legal para que se realicen los hallazgos de los resultados que se tenga en general, y poder determinar, incluso en este proceso, el establecer un mapa de riesgo, que permita precisamente incluir en ese mapa de riesgo las diferentes mecanismos que se tendrían y procedimientos para que en caso de que se actualice alguno de los riesgos y contingencias, pues poder tener una implementación, un tema de la mitigación del riesgo que tendría que cubrir esa parte. Esos manuales tendrían que dar cumplimiento a los aspectos más importantes de
del riesgo de la empresa propiamente en esta situación. Ahora, ya únicamente yo establecería que la revisión del riesgo de la actividad propiamente de la empresa, tenemos que, por ejemplo, uno de los temas más importantes es conocer aquí temas como agencias, sucursales, conocer la extensión de la operación, si es una empresa regional, si es una empresa nacional o internacional, conocer los diferentes segmentos de mercado, etcétera, ¿no? Para valorar posiblemente todos los riesgos que tenga la empresa en temas tanto financieros, en diferentes puntos, ¿no? Para llegar a un dictamen. El dictamen propiamente, el informe que tendrá que elaborar propiamente la firma de asesores en estos temas, en donde va a tener que, en una estructura propiamente de un documento central, en donde hace todos los antecedentes de los estados encontrados, de los hallazgos que los auditores hayan encontrado en cada una de las áreas de los documentos, pueden ser desde la óptica contractual, puede ser del tema corporativo, del tema fiscal, de cualquiera de estos temas, propiamente habría que estimar precisamente el tema de cuál sería el resultado que debemos de darle la opinión al cliente de la mejora en esa área, ¿no? Tendríamos que decir si la parte corporativa es la que tiene el mayor riesgo en ese sentido, pues tenemos que decir que localizamos precisamente como riesgo el área corporativa, los temas precisamente de tema fiscal, por ejemplo, también el cumplimiento de declaraciones, avisos, etcétera. Todos estos puntos son relevantes. Ahora con temas que yo diría tributarios también muy importantes es materialidad o sustancia económica de operaciones contractuales, el que se tenga toda la visión del cumplimiento precisamente de todas esas áreas, ¿no? Entonces, eso es la definición, precisamente la diferencia de esas herramientas que nos van a dar los aspectos del procedimiento, a la mejor toma de decisiones de la organización y de que la firma pueda precisamente dar cumplimiento a estos puntos, ¿no?, que le observaron en una auditoría. Espero que haya sido con esta introducción al tema de la auditoría legal, pues un tema importante y que lo puedan ustedes evaluar en cada caso, ¿verdad? No me queda más que despedirme, darles las gracias a ustedes y que tengan muy buenas noches.